Buenas, buenas, ¿cómo andan todos mis seguidores? Bueno, hoy les vengo con un capítulo aparte. Es una recomendación de una película, se llama Capitán Fantástico, que trata sobre un padre, cómo cría a sus hijos de una manera distinta, de algo innovador, algo nuevo. Primero que nada, quiero contarles que justo últimamente yo estaba leyendo a un autor muy famoso, un filósofo, que se llama Illich, que justo me pareció todo muy loco porque tienen pensamientos muy parecidos la película con este autor. Entonces me pareció muy bueno por si alguien quiere ver la película y leer el autor, van muy de la mano y está muy bueno. Se los cuento rápido. Como saben, si me voy a tomar el trabajo de recomendarles algo, se los quiero recomendar bien. Entonces me tomé el trabajo de hacerles un resumen de todas las cosas más importantes que dice este autor. Bien. Podría decirse que Illich pertenece al pensamiento crítico en materia educativa y rompe con aquellos esquemas tradicionalistas en pedagogía. Critica Illich el papel del maestro, el papel de la escuela, el valor de los títulos, inclinándose por un proceso de desburocratización y desescolarización. Bien, como podemos ver, entendemos que él critica todo lo que para nosotros es normal, el valor de los títulos, el papel del maestro. Entonces como que eso rompe un poco con los esquemas y con los paradigmas. Respecto a los docentes, Illich afirma que no es necesario asistir a una escuela para aprender, ya que esto se logra de manera práctica, es decir, conviviendo con los alumnos y buscando estrategias de enseñanza de acuerdo a las posibilidades del docente y su contexto. Bien, no quiero spoilearles, pero esto es muy similar a lo que pasa en la película, entonces me pareció súper importante destacar. Ahora lo podemos ver como que es algo que está de moda y mucha gente lo piensa, pero todo empezó en los años 70 cuando el filósofo y educador Ivan Illich publicó su libro La sociedad desescolarizada, donde describe un modelo educativo donde el niño elige qué aprender. Eso también nos parece peligroso, pero un poco concuerdo, mientras que el adulto lo guía y apoya. Illich creía que la educación tradicional, donde niños y niñas deben seguir un solo plan de estudio y el mismo horario, mataba la curiosidad y creatividad y no permitía desarrollar habilidades blandas. Desde entonces, el concepto de descolarización ha tomado diferentes vertientes en el mundo educativo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el autor y con la película. Me encanta que podamos abrir nuevas puertas y que veamos que no siempre todos tenemos que seguir lo tradicional. Podemos ir investigando otros caminos. Lo podemos probar, lo podemos poner en práctica y ver qué pasa, a qué nos lleva. Porque quizás ir siempre por un camino tradicional no nos deja ser creativos y terminamos siempre cumpliendo con lo mismo. Entonces me parece muy buena la idea que plantea Illich y muy buena la película, se la recomiendo. Buenas, buenas a todos. Estuve viendo ayer que nuestra influencer amiga Fede estuvo haciendo un vivo sobre un tema bastante, que estuve charlando en privado nosotras y me pareció piola para nuestra comunidad que sí que me siguen en todo. Recomendarles primero una peli que está muy buena y segundo, les voy a decir bien dónde la pueden ver. Les voy a dejar el link en el vivo para que ustedes lo puedan ver mientras se siguen sumando viewers. Y la película se llama El Capitán Fantástico. Está muy buena porque, nada, nosotros sabemos la sociedad actual cómo está hoy en día y todo lo que eso conlleva, ¿no? Esos cambios políticos, sociales, económicos, culturales que tienen un trasfondo que enmarcan en cierta medida cómo se va dando la situación en la educación, en la salud, bueno, y en otros campos, ¿no? Ustedes saben que nosotros siempre hacemos estos vivos reflexivos. Estuve leyendo también sobre Carreño, sobre Emilian Carreño. Entonces quería contar unas cositas importantes que, no, ustedes saben que yo siempre he pensado como un puntapié de esas cosas que me parecen copadas, que la sepan, así que les voy a decir. Bueno, como habíamos visto en los otros videos que hicimos la semana pasada, habíamos hablado de las teorías pedagógicas críticas que tenían una visibilización, oye chicos, que traba, en lo que son las condiciones sociales y que tenían lugar en la escuela en la reproducción o transformación de estas condiciones sociales y esta perpetuación en el tiempo. La vez pasada habíamos visto un texto de Saviani que lo que hablaba era, nos presentaba las teorías reproductivistas y cómo legitimizaba estas desigualdades sociales por parte de la escuela, ¿no? Y todos estos mecanismos por los cuales se reproduce esta estructura social y mantiene cierta organización favorable en gran parte para quienes detentan este poder en posesión del mayor capital económico y cultural de la sociedad. Como bien sabemos, en las últimas décadas del 2020 se elabora un pensamiento pedagógico que se va a caracterizar por cosas bastante puntuales. Más que nada por su fe en la educación como un proceso emancipador, ¿sí? Porque va a ser más justo, más humano. Bueno, en cuanto a las teorías reproductivistas, Miriam Carreño, que es esta autora que yo les digo que estaría buenísimo que se pueden leer, está muy interesante, nos va a complementar estas teorías aportando una mirada un poco más optimista, porque plantea que la educación es una posibilidad de emancipar o de liberación de estas situaciones de desigualdad, de opresión y visibilizar un poco lo que vendría a ser la estigmatización de las clases sociales y la erradicación de ciertos grupos sociales que no pueden acceder con total libertad a la educación como todos. Ella más bien apunta a la resistencia y la transformación y porque entiende bien el sentido político y lo no neutral que tiene la educación. Y una frase que se la mandé a mi amiga Fede, y creo que Joaco y Lucho van a hacer un vivo en estos días, así que estén atentos, porque hablamos de distintos autores que todos tienen relación con esta peli, está muy buena. Y habla sobre una combinación equilibrada entre el lenguaje de la crítica y también el lenguaje de la posibilidad, ¿no? Estas dos palabras que tienen un impacto muy fuerte socialmente. Después voy a decir un par de palabras como para que las repensemos, ¿no? Habla de una hegemonía, una resistencia, posibilidad, esperanza, liberación, emancipación, diálogo intersubjetivo, conciencia y autoconciencia, empoderamiento, contexto, participación. Me parece interesante igualmente, como desde nosotros, lo pienso un poco más saliendo del papel de influencer que tenemos nosotros día a día, como pensar estas palabras y pensarlas desde, yo sé que tenemos varios seguidores que nos miran, nosotros cuatro que estamos haciendo esto, estamos en un proyecto, y que algunos tienen 15, otros tienen 23, otros tienen 54, entonces estaría bueno repensar un poco la educación desde estas teorías reproductivistas y cómo nosotros podemos erradicar un poco esa opresión y esa falta de libertad o de posibilidad en cuanto a las desigualdades sociales que hay. Así que les mando un saludito y espero que repitan esto y vean la peli y me manden un mensajito. Bueno, eso.
Buenas chicos, ¿cómo andan? En este video voy a hablar sobre Paulo Freire relacionándolo con la película Capitán Fantástico. Espero que les guste el video, lo estamos haciendo en colaboración con algunos influencers. Voy a arrancar hablando sobre Paulo Freire, quien fue un pedagogo y filósofo brasileño de orientación marxista, defensor de la pedagogía crítica. Su fundamento son los valores de la justicia y de la igualdad. La defensa del oprimido constituyó una cuestión esencial de sus planteamientos educativos que comienzan con el cuestionamiento político de la realidad en la que tiene lugar la educación. Trabajó alfabetizando adultos en poblaciones marginales desde donde elaboró su pedagogía en función de necesidades didácticas y de un compromiso con los que vivían en la pobreza y la opresión. Su análisis de la escuela, que es crítico, no se limita a una crítica academicista, sino que de él surge una alternativa a la pedagogía tradicional. Esta alternativa no solo supone nuevos métodos de enseñanza, sino que exige el cuestionamiento político de la realidad en la que se desarrolla la acción educativa. Freire realizó el análisis de la relación entre educación y sociedad. Esto le condujo a la comprensión de las determinaciones sociales de la educación y de cómo la clase dominante, opresora, transmite su ideología a la clase dominada. La práctica y las reflexiones permiten afirmar que los poderes imponen sus modelos educativos como elementos de estabilidad de un sistema social que los favorece y que por eso nunca se van a modificar voluntariamente a favor de la clase oprimida. La educación, que en sí misma no es opresora, se puede convertir en instrumento de opresión en el contexto de unas circunstancias históricas y estructuras socioeconómicas concretas. Esta verificación lo lleva a establecer uno de los supuestos más firmes de su planteamiento pedagógico, que se refiere al carácter político de la educación. Esta idea se relaciona con una parte de la película en la que el padre y la familia están yendo al funeral, en la que él se dirige a sus hijos y les dice que el poderoso controla la vida de los indefensos, lo cual es injusto y abusivo, pero que deben callarse y aceptarlo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, siguiendo un poquito con la trama de la película, podemos ver que en Capitán Fantástico se relaciona con el pensamiento de Giroux, un autor que vengo trabajando hace tiempo, especialmente en lo que respecta a la educación, a la conciencia crítica y a la crítica a las normas educativas. Eh, Podemos ver también, asimismo, la comparación que hace entre la educación crítica y la educación tradicional, ya que la película presenta un enfoque de educación poco convencional en el que el personaje principal de Ben Cash educa a sus hijos en la naturaleza, fomentando así la curiosidad, la independencia y el pensamiento crítico. Giroux, al igual que en la película, hace énfasis en el valor de una educación que desafíe las normas convencionales y que promueva la conciencia crítica, lo cual se asemeja al enfoque de Ben. También lo que podemos ver es que a lo largo de la película los niños de Ben adquieren una comprensión profunda de la política, la filosofía y la cultura, que gracias a la educación que han recibido eh, encuentran en ellos una conciencia social y política que se relaciona con las ideas de Giroux, de que la educación debe fomentar la conciencia social y la cultura en los estudiantes. La película también critica la normalización de las prácticas educativas convencionales, donde los niños son expuestos a un currículum estándar. Ben también se niega a conformarse con estas normas y optó por una educación no convencional para sus hijos, promoviendo así la individualidad y la autonomía de cada uno de ellos, ¿no? Lo que concuerda con estas críticas de Giroux hacia la normalización de la educación. Como para resumir un poquito y no hacerlo tan largo, podemos ver que en Capitán Fantástico puede verse como una representación cinematográfica de estos pensamientos que tiene Ben, eh, de alguna de las ideas estas de Giroux, ¿no? Que se ven plasmadas en la película. También se plantea preguntas sobre cómo debería ser la educación y destaca la importancia de la autonomía del individuo, el pensamiento crítico hacia la educación y la adaptación de métodos educativos a las necesidades del estudiante y a los valores de la familia, en lugar de adherirse a un sistema convencional.